a iniciar con lo que es el esófago y luego vamos a terminar con el son los temas que vamos a ver hoy día. Primero el esófago de Barré. El esófago de Barré es una metaplasia. Si en el sabio les tenemos el esófago de Barré es una metaplasia. No se pongan displasia, no es metaplasia, es una metaplasia. ¿Por qué se denomina metaplasia? Porque es el cambio estructural de una célula madura en otra célula madura. En este caso, de una célula escamosa a una célula intestinal, columnar intestinal, ¿ya? Como se ve en la imagen. Entonces, les van a mostrar qué tipo de metaplasia es. Intestinal, ¿no? Sí. Ok. Ah, ¿de qué se Es una célula columnar a una célula calciforme, pues es una célula escamosa a una célula columnar. Entonces la respuesta es de una célula escamosa a una célula intestinal, tipo globo. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque hay mucho, escamosa está intestinal sugestionada a la inflamación. ¿Qué es lo que hemos hecho desde que empezamos el curso? La inflamación tiene ese poder. Tiene el poder de causar cáncer. Por eso es importante que es conocer la inflamación. Porque todas las enfermedades están relacionadas con la inflamación. Entonces, como ustedes ven ahí, la célula escamosa puede ser que haga metaplasia de una forma directa. Que primero se transforme en una célula tipo columnar gástrica y luego termine en una célula tipo columnar intestinal. Esta diferencia tiene que fijarse bien, porque yo les puedo confundir en el examen. Ustedes van a decir, no, era columnar gástrica, yo he visto, profe, en las diapositivas, pero ya les estoy mostrando que es intestinal. Intestinal. escamosa intestinal. Puede ser directa o por vía de desdiferenciación. ¿Qué quiere decir? Que esta célula escamosa se va a transformar en una célula primitiva, terminal, que esta a su vez se puede transformar en una célula intestinal o puede volver a ser escamosa. Pero fíjense, ¿qué está mediando todo esto? La inflamación. Y la causa principal de un esófago de Barré es la enfermedad del reflujo gastrointestinal. Eso también es importante. ¿Cuál es la principal causa del esófago de Barré? Entonces ustedes se acordarán, ¿quién causa inflamación? El eje. Pero también se puede dar el caso de que las células progenitoras se transformen en células escamosas desde el inicio. O sea, quiere decir que células que están dentro del epitelio escamoso, en este caso las células basales germinales o las células que forman parte de las glándulas, se transformen en una célula escamosa o en una célula intestinal por alteraciones de estos factores de transcripción. Cuando aumenta el P63 se transforma en una célula escamosa. Cuando aumenta el SOX9 se transforma en una célula intestinal. ¿Ya? Entonces también tiene que ver el CDX2 y el CDX1, que son marcadores de inmunohistoquímica. ¿Ya? Dicho sea de paso. Entonces tienen que ver mucho con la metaplasia y por tanto con el desencadenante que puede ser una displasia. Pero profesor, ¿cuál es la diferencia entre una metaplasia y una displasia? A la displasia nosotros la conocemos como el carcinoma in situ. Un carcinoma que no es invasor. Entonces, las displasias pueden ser de alto o de bajo grado. Las displasias de alto grado son consideradas los carcinomas incisivos. ¿Por qué se diferencian así? Por el valor prognóstico. Cuando ustedes vean un informe de anatomía patológica que te diga displasia de bajo grado, tranquilo, hay que observar. Si ya te dicen hay una displasia de alto grado, entonces las observaciones van a ser
mensuales, lo tienen que hacer en los días mensuales al paseo. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo, que esa metaplasia se transforme en una displasia. ¿Ya? Y la displasia termine siendo con el tiempo, si no es tratada, en un cáncer. Ese adenocarcinoma ya es más complicado, pero fíjense, el riesgo anual de progresión de displasia es muy bajo. Si es displasia de bajo grado, es muy bajo, 0.7%. Pero esto cambia cuando es de alto grado. Entonces el riesgo es mucho más alto. Ya. Dentro de los tumores esofágicos vamos a encontrar adenocarcinoma, ¿ya? Carcinoma dermoide. ¿De qué célula se originará el adenocarcinoma? Estamos en el mismo. El esófago, Epiteliales, ¿no? ¿de qué células se Adeno, no originará? ¿Son los glandulares? Eso es adeno, pues. Pues de lo que estamos hablando. Son las glandulares, ¿no? Adeno. Donde el esófago de Barrett hace metaplasia a las células cilíndricas. Y las células cilíndricas, como ¿Eso qué es? adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, también el factor de riesgo es que tenga esófago de Barrett y que tenga ERG. Este carcinoma ha aumentado con el tiempo. ¿Ya? Antes, en 1970, era del 5%. Actualmente ya están del 50% de todos los carcinomas de esófago. Entonces, es peligroso. Tener esófago de Barrett es peligroso. Entonces, mayormente se asocia a hombres, a fumadores, obesos y a los que reciben radioterapia. Entonces, si yo hago una campaña para concientizar en la incidencia de adenocarcinoma que está aumentando, ¿qué diría? ¿Qué les diría a los pacientes? Esos son los factores de riesgo. No fumar, alimentación, grasas saturadas, siempre está iniciando en las etapas precoces. Ya cuando se vuelve una adenocarcinoma ya es muy tarde. A ese paciente le van a tener que sacar el esófago, va a tener que estar en UCI, es posible que muera por las complicaciones, no por el cáncer. Entonces, es muy trágico cuando ustedes ven a un paciente así, pero pudieron evitarlo cuando ustedes eran médicos generales. Porque la función del médico general es la promoción, la prevención de enfermedades. Entonces, el epidermoide. El epidermoide sigue siendo el más prevalente a nivel de sol. Entonces, si es epidermoide, ¿de dónde se origina la cirugía? Ese sí es epitelio. ¿Cuál es ese? No, aquí. Este sí es epitelio, pues son células epiteliales. Claro. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Estratificado, ¿no? Sí. Epitelio del esófago. ¿O no tiene epitelio? Escamoso por estratificado. Si yo le estoy diciendo metaplasia, No sé, que se origina de las células escamosas, que se transforma en célula plana, estratificada. Entonces todo sale de la explicación. Ustedes no pueden estar poniendo los temas por separado, todo tiene una relación. Si yo les hablo de esófago de Barrett, tiene relación, pues no son cosas aisladas, tienen una relación. Entonces, este también se da más frecuente en hombres, ¿ya? Caucásicos, también que fuman, que toman, que consuman bebidas calientes.
que mayormente este carcinoma se da a nivel del tercio medio. Y el adenocarcinoma se da en el tercio distal. ¿Por qué crees que se daría en el tercio distal? Porque es el que tiene más glándulas. Y es el que tiene más relación con el esófago de Barrett. Esa es la lógica. No que el profesor les enseña carcinomas, que es difícil. No es difícil si ustedes entienden la lógica. ¿Preguntas? ¿Tienes preguntas? Ya. Entonces vamos a empezar lo que es la gastritis. En gastritis vamos a ver que hay gastritis de tipo aguda y de tipo crónica. Las de tipo aguda son gastritis que son causadas por agentes químicos, sobre todo, los que se envenenan, los que se toman sobredosis de aires, etcétera, etcétera. Pero la que nosotros tenemos que saber es la gastritis crónica, porque es una gastritis que sí o sí les va a venir con el paciente cuando estén ustedes en su seguro, porque son pacientes de extrema pobreza o pobreza, ¿no? Que no pueden ir a un hospital. Y lo único que tienen es el puesto de salud de donde van a ir ustedes. A ese puesto de salud ustedes van a tener limitaciones, por ejemplo, con el tema de la referencia. Pueden hacer la referencia, pero el paciente no tiene los medios para ir. Ustedes me van a decir que no, que yo leí en el libro que lo mejor es que ustedes se hagan su endoscopía. Pero ese paciente nunca va a ir y siempre va a venir a pedir su tratamiento. Entonces, esa es la gran dificultad y la gran barrera que tenemos en el país, de ser médicos seguristas. Y esta es una de las principales causas de consulta de los pacientes, sobre todo ancianos, que en esas comunidades viven solos, porque sus hijos se van y los dejan solos. Entonces, esos viejitos se autoayudan por sus propios medios. Y la principal causa de la gastritis crónica en países en vías de desarrollo es el helicobacter. También existen otras causas, ¿no? El aumento crónico de Hay muchos, años y las enfermedades autoinmunes, ¿cómo se llama excesivo? que son menos del 10%. Me quedan 3 minutos. A mí no te va a llegar un viejito con eso, te va a llegar lo más frecuente. Por eso es que tenemos que saber la gastritis crónica. Fue mi sello. ¿Ya? Entonces te va a llegar con distensión, todo lo que ya conocen ustedes, los cursos de semiología. Y entonces, esta bacteria tiene 4 modos, 4 mecanismos por los cuales puede vivir en la mucosa del estómago. Digo que puede vivir porque es difícil para una bacteria. El flagelo porque se adhiere la mucosa y se exacto. Se mueve pero se adhiere también. Las adhesinas también. Factores de patología. Entonces tiene un flagelo que le permite moverse a través de la mucosidad del estómago. Tiene adhesinas que le permiten adherirse a las células foveolares, células que son las principalmente afectadas. ¿Qué tipo de células conoces en el estómago? No, células. ¿Qué células hay? Hay varias. ¿Quién secreta el ácido gástrico? El ácido clorhídrico. Principal. Son las principales. ¿Y la pepsina? Pepsina, pepsina. Parietales. Las parietales. Eso es importante que sepa. Entonces, las células y la gastrina, ¿quién secreta? Las células G. Muy bien, las células G.
Entonces, todas esas células se encuentran más que todo en la parte del cuerpo y fondo. Y en el antro están las células foveolares. ¿Ya? Entonces, si esas células son las que secretan todo esto, las bacterias, ¿dónde creen que vivirán más? Donde está la parte más ácida o la parte menos ácida. Las menos células. ácida. Entonces, en el antro. Células que Y aparte tienen estos factores, ¿no? Tienen flagelo, tienen alecinas y tienen la ureasa. ¿Qué hace la ureasa? ¿Quién me dice? Más un punto, Alex. Es una enzima degradante del epitelio. perfora la mucosa. No. ¿Qué hace la ureasa? Incluso hay un test de ureasa. Es el test de ureasa o test de aliento. Es una prueba para diagnosticar el Helicobacter pylori. Ya, ¿qué consiste? Es un producto de desecho del Helicobacter. ¿Otro? Si es ureasa, ¿qué hace la ureasa? ¿Dónde actúa la ureasa? La urea lo convierte en amonio. Es Ah, ya, es enzima convertidora. Entonces, con eso No baja el tenía. pH Enzima convertidora. de la mucosa. ¿Ya? Y por eso puede vivir más tiempo esta bacteria. ¿Me notas? Y lo último son las toxinas A. Se puede codificar por Vamos hasta que me pongas. KA. Que intervienen en lo que es la patogenia para producir displasias. Muy bien. Esto no se olvida. Ya, esto vamos a ver mañana en la práctica. La práctica consiste en que ustedes se encuentren al HP. El HP, o sea, el Helicobacter pylori. Este va a ser un desafío para mañana. Todo lo que encuentren, pues, pegar el codo. No, mentira. Tienen que hacer el intento. Es el Entonces, flagelo, mañana ¿no? vamos Es a el ver Helicobacter pylori, ¿cierto? cómo la mucosa se inflama del estómago y dónde estos bacilos se encuentran. Ustedes lo van a ver. Las gastritis. Voy a traerles láminas que se vean. No voy a arreglar la información. De las glándulas. Hay que buscar opinión. Hablando de eso, creo que se paga para hacer el laboratorio. El doctor paga. ¿Está incluido? Porque el otro El día micro, me sí. mandaron mensaje que tenían que pagar, creo. Si es que se paga y no pagan ustedes, no sé. Luego les pongo más de su grado. No paga el doctor. Si se paga, tienen que pagar. Tienen que reclamar. Punto por pagar. Tienen que esa computadora funcione. Ah, cierto. Funcione. ¿Qué paga si no van a reclamar? Pero tiene que ser rojo, o sea. ¿Qué? Tiene que ser rojo para reclamar. Claro. Claro. Te voy a decir ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Ampolla? ¿Sí? Hay un código que es para patología, otro código para fitobiología, para diferentes Yo no sé qué podría. prácticas hay códigos. Ya. Toda la clase se resume a este caso. Eso no. La mucosa gástrica tiene factores o protectores defensivos y factores agresivos. ¿Ya? Entonces ahí ven en la primera imagen lo normal, ¿no? Los factores defensivos. Que son la secreción acuosa, bicarbonato, la superficie apical, la síntesis de prostaglandinas. Eso es muy importante. Y cuando hay un daño, que puede ser por el HP, por la aspirina, por los aires, por el tabaco,
van a producir un desequilibrio a nivel de esta homeostasis, por así decirlo. Entonces, este desequilibrio lo que va a causar es una gastritis crónica, ¿ya? Que puede ser mediado por diferentes agentes. Puede ser el tabaco, puede ser el alcohol. Entonces, todo eso va a hacer que finalmente la mucosa se ulcere. Y una mucosa ulcerada ya no es una mucosa funcional, porque una mucosa ulcerada pierde todo su epitelio granular. Y lo peor no es eso, lo peor es que no lo recupera. Con el tiempo eso se fibrosa. O bien termina siendo un cáncer. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que intervenir? Cuando esté normal. ¿Ya? Pero lastimosamente, el HT tiene una alta prevalencia en nuestra población en el Perú, por el agua, por los servicios higiénicos, por el lavado de manos, etc. Entonces, pasa cosas. Tenemos nosotros que actuar ya con un tratamiento específico, ¿no? Entonces, las complicaciones de la gastritis crónica son la enfermedad ulcerosa péptica, la atrofia de la mucosa y la metaplasia intestinal con displasia. Esto tienen que memorizarse. Hay algunos que me ponen en el examen, no, que yo leí en semiología, que acá estamos haciendo patología de todo. Y las reclamas, o que se desbase ese plan. Porque no es lo mismo el enfoque que nosotros le damos con el enfoque de semiología o clínica. Esos cursos están más orientados al diagnóstico macroscópico y nosotros hacemos el diagnóstico celular. Para eso hacemos prácticas, para que ustedes vean cómo nuestro cuerpo interactúa con los patógenos a nivel celular. Si no, yo lo llevaría al hospital a rotar, pero eso no es patología. Y entonces la úlcera péptica puede darse a nivel de cualquier parte del tubo digestivo que esté en contacto con el tubo gástrico, con el ácido. Pero mayormente se da a nivel de dos zonas, a nivel de la primera porción del duodeno y a nivel del ano. ¿Ya? Entonces ahí va a desarrollarse más esta úlcera péptica como una complicación de la gastritis crónica. Entonces, de estos dos, la úlcera duodenal es la más prevalente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver la hiperplasia de las células parietales, que hemos dicho que son las células que secretan el ácido clorhídrico. Entonces va a haber una hiperplasia y eso va a producir una hiperacidez. Entonces aquí ustedes ven la úlcera. Esto, lo que está por fuera, es la mucosa normal. Y lo que está por dentro es la úlcera. Que mientras más grande sea, es más profundo. Entonces, como les digo, esta parte ya ha perdido su función. Esta parte ya ha perdido su función. Entonces no tiene glándulas, pero tiene bordes limpios, que es producto de la necrosis. Entonces, si esto lo ponemos en imagen histológica, vamos a ver el borde de la úlcera, que está normal, y lo que está en el centro es tejido de granulación, es tejido reparativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué era el último? Úlcera gástrica. Úlcera gástrica, ¿no? Entonces, mientras más grande, es más peligroso. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera? Hemorragia. Hemorragia. Muy bien, hemorragia.
Hay hemorragias que pueden matar al paciente. Entonces, en ese tipo de hemorragias se tiene que recurrir a la cirugía. También se puede perforar. ¿Ya? Entonces, esas son sus complicaciones. ¿Puede ser contra el exacto? Sí. Perforación. Usted tiene que ya estar preparado. Pólipos. Entonces, en la primera clase, o una de las primeras clases, les mostré cómo era un pólipo. Un pólipo es una protuberancia, es como una zona sobrelevada de la mucosa de los intestinos. Estos pólipos pueden ser de tipo inflamatorios o hiperplásicos. Todos están relacionados con la gastritis crónica. Pero también pueden ser pólipos de glándulas públicas, que son pólipos de células parietales o cíclicas. Entonces, estos pólipos de células públicas ya están relacionadas a un factor genético o a la toma de inhibidores de protones. Como cuál, por ejemplo, entonces, es muy común que los médicos tengan omeprazol para todo, pero pueden hacer ese tipo de pólipos. Y el adenoma gástrico es un pólipo premaligno. Esa es la diferencia. El adenoma es un pólipo premaligno, que está relacionado con la edad. O sea, en un paciente de más de 40, de más de 50 años, con la gastritis crónica con la atrofia y la metaplasia intestinal. Entonces, el colofón de la gastritis se tiene que la metaplasia con el tiempo se puede transformar en una displasia, un premaligno. Y este premaligno finalmente tiene cáncer, que es lo que se tiene que evitar en los pacientes. Entonces aquí vemos lo normal y aquí lo displásico. Cuando notan la diferencia es de que los núcleos aquí se encuentran basales, pero aquí los núcleos ya se encuentran desordenados, acigarrados, ¿ya? Todos quieren llegar hacia la parte apical. Entonces esto es una displasia de esta parte. Si a este paciente no lo intervenimos y no le damos tratamiento, esto se termina siendo adenocarcinoma. Va a invadir todo esto y se va a ir hasta la capa vascular. Y eso ya es quirúrgico y muchas veces mortal. Muy bien. Entonces, el adenocarcinoma gástrico es el más frecuente de todos los cánceres del estómago. Y es el que vamos a tratar hoy día. Porque existen también linfomas gástricos, tumores carcinoides, que no vamos a hacer por temas de tiempo. ¿Ya? Entonces, este está relacionado a las metaplasias. Existe una clasificación de Laure que se denomina el tipo que clasifica al adenocarcinoma en dos tipos: el de tipo intestinal y el de tipo difuso. Se denomina intestinal porque conserva las glándulas intestinales, pero atípicas. Y el otro es difuso porque las células no están formando glándulas, son células únicas, dispersas y difusas, formando una morfología de anillo de sello. ¿Ya? Entonces, esa clasificación de Laure todavía nosotros como patólogos usamos y clasificamos el carcinoma gástrico en tipo intestinal y tipo difuso. Existen actualmente otros tipos de clasificación, pero todos están basados en esta clasificación de Laure. ¿Ya? Entonces, este está relacionado al HP, está relacionado a sociedades económicamente pobres y por tanto son pacientes que
no tiene mucho acceso a servicios de salud. ¿Ya? ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, como les estaba diciendo a los compañeros al inicio, vamos a hacer patología del tubo digestivo en 2 partes. La siguiente parte es la siguiente semana, y de ahí haremos un tema más. Y esos serían los 3 temas para el examen. En esta parcial el examen va a valer menos, porque van a entrar más notas. La nota de su seminario, la nota de sus participaciones y la nota de la práctica. Que van a ser 3 o 2, dependiendo. Entonces, ya realizada no mata mono. No estén enviando a última hora de trabajo, háganlo bien. Hay muchos alumnos que les pongo la misma indicación en sus informes y siguen cometiendo los mismos errores. Hay algunos que corrigen y les pongo 20. Pero si no corrigen y siguen cometiendo los mismos errores, pues voy a bajar. Porque eso ya es cuidado. Tienen que hacer bien. Si eso es una nota, tienen que hacer bien. Tienen que entregar a tiempo. No pueden estar entregando, ¿no? Que tienen que hacer, que tienen que empezar a vender al calor. Tienen que entregar a tiempo. Ya. Entonces vamos a hacer aquí. ¿Quieren hacer tiro, no? Sí, 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 sí. Ya. A un punto. Está listo. ¿Están listos? Sí, sí, sí. Levanten la mano. ¿Qué? Tenga que ponga la pregunta. ¿Qué cosa? Fernando. La no sé. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué? ¿Por qué es el que causa más daño? ¿El omeprazol es el que causa más daño? ¿O es el que protege? Eso no entiendo. ¿Por qué es un año y el año de Claro. Estaba, Eso les he dicho. estaba buscando los AINES. Yo, ¿ves? Aquí es justito lo que tú estás. No tiene HP. Ajá. No tiene gastritis. Que no estaba seguro cuál de todos debe ser un AINE. O en persona sabía que no era. Le puede causar de esos, No es que de esos medicamentos fármaco no que dice, son pero- gastritis, ese es el daño. Los demás no. Pero decimos fármaco, pero ¿Verdad? Ayuda. sigue, no me gusta. ¿Qué dice Cayo? ¿Por qué? ¿Por qué? Corticosteroides. ¿Por qué? Por su acción inflamatoria. No es. Antibiótico, ¿Por qué? porque dicen que las glándulas alveolares están irregulares, entonces uno de los mecanismos del Helicobacter pylori es adherirse a estas células y dañarlas. Entonces es una bacteria con antibiótico. Excelente. Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. Sí, pero no sabe cómo argumentativos. Es que es lo de nódulos ovoides. Entonces, es el antibiótico. Y acá les damos amoxicilina, ácidos flavulados. Mejor eso lo van a ver en gasto, pero la respuesta es antibiótico. Porque el agente principal de la artritis crónica es el daño.
les viene, tiene que marcar. ¿Todo claro? ¿Qué ha dicho el hecho? Entonces, ¿Qué nos ha vemos dicho? mañana. Lea las TICs.